Bueno, pues tiempo ya de tertulia después de la entrevista con el consejero responsable de Aguas, entre otras áreas, con Domingo Cejas, que por cierto ahora hablaremos también de algunos de los titulares que nos ha dejado. Presento de momento a quienes nos acompañan para completar la jornada de hoy. Juan Monzón, del Partido Popular, muy buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Buenas tardes. Emilio Machín, Coalición Canaria, muy buenas tardes, Muy buenas Emilio. tardes. Delia Hernández, Nueva Canaria, muy buenas tardes. Buenas Delia. tardes. Y Carlos Espino, del Partido Socialista. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Decía, no hay tiempo que perder, que ya sabemos que al final después se nos hace corta la tertulia. Bueno, poníamos un poco sobre la mesa, bueno, hablábamos de diferentes asuntos, ¿no? Pero por destacar, ¿no? Evidentemente, ese asunto que también tratábamos ayer en tiempo de tertulia con compañeros periodistas y que le he puesto sobre la mesa al consejero. Hablo de las alegaciones que de Canal Gestión, de la empresa. Diario de Lanzarote ha bajado, digamos, al detalle en esa última edición impresa y ha expuesto un poco pues todas esas alegaciones de la empresa de Canal Gestión, y se las comentaba un poco al consejero, que ya las conocía evidentemente, pero para dar un poco respuesta. Yo creo que el titular básicamente es que lo que haya dicho Canal Gestión no les va a desviar en absoluto, según dice Domingo Cejas, de la hoja de ruta, es decir, por un lado, de las medidas que se están adoptando para tratar de paliar la crisis hídrica, y de otro lado también de esa intención, que ya se ha iniciado el procedimiento, recordamos, de romper relación en definitiva con Canal Gestión Lanzarote, de rescindir el contrato, que no les tiembla el pulso y que van a seguir pese a estas alegaciones, que insisto, yo sigo diciendo que son frases y titulares bastante alarmantes los que da la empresa, pero están en su papel, con respecto al ciclo integral del agua. Bueno, pues con todo esto, no sé cómo valoramos un poco, si conocen, imagino que sí, esas alegaciones por parte de la empresa, pero por dar un titular dice que no se va a responsabilizar de absolutamente nada de lo que ha ocurrido o de lo que está ocurriendo, y también valorar un poco la respuesta del consejero, que siguen en esa misma línea. Carlos, empezamos por ti, si te parece. Bien. ¿Cómo valoramos un poco la postura de Canal Gestión y la respuesta también del Vamos a ver, Canal Gestión está en su papel de ejercer la defensa de sus derechos. A mí lo que me preocupa es el papel que desempeñamos nosotros. Y claro, lo que no he visto todavía es la respuesta que hay que darle a las alegaciones de Canal Gestión. Para mí está ahí la clave. O sea, de qué manera los servicios jurídicos y técnicos del consorcio responden. Porque claro, yo puedo escuchar lo que dice Canal Gestión y, hostia, pues si esto es verdad, manda narices, ¿no? Lo que hay que ver es la posición de la administración. Y en ese momento es cuando creo que nos podremos hacer, cada uno con su criterio, nos podremos hacer una idea de cuál es la situación real. Lo que me llama la atención es precisamente, porque lo comentaba con un compañero ayer, que decía eso, que estaba viendo las alegaciones de Canal Gestión, digo, bueno, y la contestación del consorcio, dice, no la han dado todavía. Esa es la parte que me sorprende enormemente, porque esto no es una cuestión de valentía, ni de temblar el pulso, ni no temblar el pulso. O sea, nosotros somos de los que hemos dicho, oye, hay que poner fin al contrato. Ahora, que eso no nos cueste un dineral y que eso se haga de la manera que hay que hacerlo. Insisto, con el dinero público no se puede ir por la vida diciendo que se es valiente. Se manejan una serie de argumentos, se ordenan, se ponen donde hay que ponerlo y a partir de ahí es cuando se actúa. Por eso digo que lo importante para mí en este momento es conocer la respuesta, no de valiente, que es fantástico, yo prefiero a la gente valiente a la cobarde. Bueno, no te creas, yo oí una vez eso de que la historia dice que la escriben los valientes, pero después me di cuenta que la leemos los cobardes. Digo, pues a lo mejor no está tan mal, ¿vale? Justamente el consejero me decía, bueno, que están en ese proceso de un poco estudiar esas alegaciones. Y si las está estudiando y no sabe lo que hay, ¿cómo dice que van a seguir para adelante? Para la respuesta definitiva, imagino. Pues no, es que vamos a ver. O sea, tú coges, inicias un procedimiento, que vuelvo a insistir, estoy convencido de que debemos rescindir el contrato y que hay motivos suficientes, pero eso es una cosa, y otra es manejar de manera adecuada pues toda la situación, todos los argumentos, todos los resquicios legales. Entonces, más me sorprende que si todavía no tenemos las alegaciones, la contestación, pues tengamos claro lo que vamos a hacer y además con esa euforia. Despacito, que estamos hablando de dinero público. Bueno, al final estoy escuchando al compañero y básicamente creo que está en la misma línea, ¿no? No deja de decir que era necesario tener que rescindir este contrato para poder subsanar toda la problemática que tenemos con el agua, y yo creo que al final no es cuestión de valientes. Yo el dicho que he escuchado siempre es que el cementerio está lleno de valientes, ¿no? Pues, más o menos lo mismo.
Pero bueno, yo creo que lo que se quiere decir sobre todo es eso, ¿no? Que eran cosas que había que hacer, las alegaciones, entiendo que el gabinete jurídico ya era una de las cosas que tenían contempladas y ahora, a razón de lo que han escrito, pues tendrás que alegar, ¿no? Puede decir la defensa, uno no sabe por dónde va a venir, yo creo que ellos han enseñado ahora qué es lo que alega la empresa y ahora entiendo que todo ese gabinete jurídico tendrá que contestar a razón de esas alegaciones, pero bueno, que al final está claro que había que tomar esta decisión, no creo que sea algo de valiente, pero sí era una decisión que había que tomar y que va a implicar lo que tenga que implicar, pero sobre todo yo he escuchado al presidente decir que lo que es todo ese gabinete jurídico que cubre al Cabildo va a trabajar para que esto sea un coste cero y poder solucionar el problema del agua sobre todo. Por seguir añadiendo titulares simplemente porque al final es algo que afecta pues prácticamente a todos, ¿no? Porque hablan de muchos años. Dice que considera la empresa que sí, que ha cumplido siempre con las inversiones previstas y reclama una gran serie de inversiones al consorcio que no se han producido y habla de muchísimos años. Eso, entre otras cosas. Juan, y ahora seguimos. Sí, bueno, evidentemente Canal Gestión está a su papel de defenderse jurídicamente con aquel informe o con aquel escrito que le hace llegar el propio Cabildo Lanzarote, Consorcio Insular de Agua, pues con los incumplimientos a través de ese informe que está llevando a cabo Canal Gestión. Pues podremos hablar de valientes y de cobardes, ¿por qué no? ¿Por qué no decirlo? Aquellos que no fueron valientes en aquel momento para actuar de la misma manera que ahora mismo está actuando este gobierno en el Cabildo Lanzarote, pues son los que ahora leen esos escritos que los valientes están llevando a cabo, ¿no? Esto es una realidad y por eso sí podemos hablar de valiente y cobarde, porque por eso Canal Gestión sí se ha posicionado y ha hecho un escrito presentando alegaciones. ¿Por qué? Porque sí se ha hecho un trabajo, porque sí se le ha requerido a Canal Gestión en este gobierno actual de aquellos incumplimientos que ya se venía hablando no solo en este mandato, sino y se venía dando en el mandato pasado. Por lo tanto, creo que sí es justo decir que ahora se está actuando y que ahora es cuando se está posicionando Canal Gestión y tendrá que dar sus explicaciones pertinentes. Estamos hablando en esas alegaciones que ellos han hecho y que evidentemente el Cabildo Lanzarote, el gobierno, Canal Gestión, el Consorcio del Agua se va a pronunciar a esas alegaciones, evidentemente, Carlos, no se preocupe, todo a su debido tiempo, igual que se le requirió a Canal Gestión y ahora Canal Gestión se ha posicionado, ha presentado sus alegaciones ahora y se sigue avanzando con ese trabajo que se está haciendo desde el gobierno del Cabildo y a través del Consorcio del Agua para seguir reivindicando aquellos derechos que nos pertenecen a los lanzaroteños, en este caso a aquellos que tenemos también la obligación en gestión de gobierno de seguir avanzando en esto, ¿no? Y que sea probablemente, porque usted bien lo sabe, al final esto no va a llegar a un acuerdo amistoso, esto irá por una vía judicial y lo que decida la justicia es lo que se dictamina en última instancia, ¿no? Esto es un camino largo que tenemos que seguir avanzando y por supuesto ha habido gente valiente, un gobierno valiente actual de iniciar definitivamente un posicionamiento claro de que se cumpla con aquello que entendemos que se está incumpliendo y estas alegaciones pues se le dará, entiendo que tenemos unos plazos para responder, igual que tenía unos plazos Canal Gestión para presentar sus alegaciones, igual que ellos lo han presentado, nosotros presentaremos al gobierno pues esos informes necesarios para pues responder a esas alegaciones y creo, insisto, esto terminará en un procedimiento judicial y ya será la justicia la que dictamina cuál va a ser el rumbo de Canal Gestión con la vinculación en la isla de Lanzarote. Ahora, enseguida responde Carlos, pero por alusiones evidentemente, pero Delia, y así terminamos el turno. A ver, yo creo por una parte, yo no sé quién es valiente y no es valiente, pero está claro que la empresa la trajo un determinado gobierno, porque antes no teníamos esa empresa, se decía que era porque había falta de dinero, que al final luego se ha comprobado que no era real, pero yo creo que las alegaciones que pueda presentar el Canal Gestión también tendrán que ser alegaciones que se puedan comprobar, porque no se le puede estar pidiendo, como yo he visto por ahí, responsabilidad al consorcio en algo que a lo mejor el consorcio no tenía esa responsabilidad, y no se puede estar diciendo en las alegaciones, estar pidiendo básicamente centrado en el tema de millones de euros, cuando resulta que las inversiones que ha hecho Canal Gestión, si de verdad hubieran sido las correctas y las adecuadas, no estaríamos en la situación en que estamos, ni tampoco estaríamos pidiendo de que Canal Gestión no siga adelante. Eso para empezar, porque todos sabemos cómo tenemos el agua en la isla, todos sabemos los cortes que tenemos y todos sabemos que no se ha hecho nada de lo que se supone que Canal Gestión tenía que haber ido haciendo, porque si no, vuelvo a repetir, esta no sería la situación en la que nos encontramos. Y está claro
que las alegaciones que presentan se tendrá que comprobar que realmente tienen razón en lo que están diciendo, porque si no aquí cualquiera puede alegar y decir, y luego veremos, y ya veremos después por dónde sale. Y está claro, vuelvo a repetir, que la empresa no entró con patitas sola en la isla, alguien la puso aquí. Entonces, y eso también lo hizo un gobierno determinado. Entonces lo que quiero decir es que no podemos ahora evadir responsabilidad y decir que ahora son valientes, no son valientes, son cobardes, no son cobardes. No, lo que hay que dar es una solución. Y lo que la gente quiere es que esa solución llegue ya, porque está claro que no podemos ni tener la calidad de agua que estamos teniendo ahora mismo, pagando lo que estamos pagando sin tener esa calidad de agua, donde los pueblos, unos sí, o sea, un día sí y otro también, no tienen agua corriente. Esas son las inconvenientes, y que además está en una isla donde cada vez hay más población y además tenemos también mucho turismo, de donde vamos a sacar ese recurso que es un recurso básico y necesario, dicho por los organismos mundiales, que haya gente en esta isla que ni siquiera lo pueda tener. Me reafirmo en lo que decía, en política, sí, yo sé que está el toque ese machito, curiosamente lo utilizan tanto desde la parte de Podemos como algunos del Partido Popular y de Vox, de lo de la valentía, sacar pecho y todo eso. No. Aquí no se trata de valentía, aquí se trata de actuar con corrección en los momentos que hay que actuar. Pero ¿sabes lo que pasa? Que lo curioso es que de lo que presume en este momento Juan Monzón, de que este gobierno cogió, se puso, lo que no cuenta nunca es que tardó casi 2 años en hacerlo. Porque precisamente se habían dejado todos los expedientes de penalidad y se había solicitado hasta el presupuesto a un gabinete especializado, a un gabinete jurídico especializado, para empezar con la cancelación del contrato de Canal Gestión. Y lo que hizo Osvaldo Betancourt no fue eso. Lo que hizo fue que nos tenemos que acordar, sentarse en público con el responsable de Canal Gestión para decirnos que se iban a meter casi 90 millones de dinero público para solventar el agua. Hemos perdido 2 años en tomar esta decisión, 1 año y medio para ser más exacto. Lo que no es de recibo, porque no es cierto, es que se diga que anteriormente no se había hecho nada, porque vuelvo a insistir, es que el informe que presenta 1 año y medio después, Osvaldo, el informe que presenta 1 año y medio después para decir que inicie el procedimiento, está basado precisamente en todo lo que fuimos acreditando nosotros, que lo tenía desde el primer día. No tenía que esperar 1 año y medio para poder hacerlo. Eso sí, hay quien le gusta, como es el caso de algún contertulio del PP, de adornarse con plumas ajenas, pero no, hombre, no es así, por muy valiente que le parezca. Bueno, no he sido yo el que ha sacado el tema de valiente y cobarde. Arrancó esta tertulia precisamente por las palabras de don Carlos, hablar de cobardes y valientes, ¿no? Y decía usted que los cobardes son los que leen lo que los valientes hacen. Y yo lo he llevado al dije que no se podía presumir de valentía con dinero público. Usted dijo que los valientes son los que hacen las cuestiones y los cobardes son los que leen después lo que los valientes han hecho. Con el chiste final y yo me he quedado con el símil político trasladando la gestión que se está haciendo por Canal Gestión. Es verdad que los valientes son los que han tomado decisiones en este gobierno de actuar en contra de Canal Gestión por esos incumplimientos, que aquellos que gobernaron durante 4 años pasados decían que existían todos esos incumplimientos y que eran gravísimos. Es más, implicaron a través del consorcio, que me parece muy bien, a todos los ayuntamientos a que animaran, que hicieran informes técnicos, jurídicos, incluso con policiales para ir en contra, claro. Ir a los juzgados, no le he interrumpido, ir a juzgados para ir y presentar una demanda contra Canal Gestión, y que eso jamás nunca se hizo por parte del gobierno anterior. Y este gobierno ha llegado, e independientemente el que usted diga que el grupo anterior dejó unos informes, ¿por qué vamos a dar por hecho este grupo de gobierno nuevo actual en el Cabildo que ustedes, el trabajo que han hecho fue correcto? ¿Por qué lo tenemos que dar por hecho? ¿Por qué vamos a asumir una responsabilidad de ustedes, que hicieron ustedes y que nosotros no compartimos? Nosotros, este gobierno lo ha puesto la ciudadanía para tomar decisiones, y decisiones que nosotros, el grupo de gobierno, tanto PP como Coalición Canaria, estimen oportuno, y no porque nos hayan dejado un trabajo hecho que probablemente no esté bien hecho. Y entendemos que no es el camino a seguir. Y esta es la única responsabilidad que ha asumido este grupo de gobierno, analizar los informes previos con los informes que se ha desarrollado en este gobierno, y actuar con contundencia contra Canal Gestión para cumplir con un contrato que se firmó en su momento, fuera quien lo firmara. ¿O no te has leído los informes? Pero la realidad ha sido esa lo que ha hecho este grupo de gobierno, y que los informes técnicos y jurídicos, que no es tan rápido como va la política, o como tan fácil se dice aquí en una tertulia. ¿No te has leído los informes o estás mintiendo? No me he leído las alegaciones. No, que va, estoy yendo a los anteriores, a los que dejamos. O no te has leído los informes o estás mintiendo. ¿Sabes por qué? Porque el informe que presenta Osvaldo en el Consejo
del agua está basado totalmente en lo que nosotros dejamos, entre otras cosas. Pero con un equipo nuevo, reformado. No. Bajo el liderazgo de este gobierno, ¿no? Sí, que tardó ¿Correcto? 2 años. Que entendimos. Que tardó 2 que años. entendimos que era lo que no se podía era empezar el procedimiento de rescisión sin tener los informes de los ayuntamientos, sin tener, como tuvimos, que llegó justo al final de legislatura, sin tener que se había convertido en firme la sentencia que hablaba de los incumplimientos que tenían, por ejemplo, con el tema de los contadores. Es decir, que escucharemos... Entonces, lo que no se puede hacer es lanzarse con ocurrencias. Vale, No, entonces, la decisión la podíamos tomar cuando tuvimos todos los elementos. ¿Qué sucede? Que cuando se llegue, se piensa que no, que es más resultón hablar de un plan de inversiones de 90 millones de euros, y cuando pasa 1 año y medio es cuando se dan cuenta que lo que recibieron era donde estaba la razón y donde estaba la solución. Lo que, en sus palabras, resumo que el día de mañana, si en este mandato se rescinde el contrato con la gestión, también va a decir el Grupo Socialista que fueron ellos los que han rescindido el contrato con el Grupo Socialista y no este gobierno. Porque, porque no mentimos. estuvo en ese gobierno 2 años. Es que son sus conclusiones, no estuvo el PP solo. Estuvo también el PP con el Estamos PSOE. haciendo lo que ustedes dejaron, ¿no? Y si se rescinde el contrato, porque ustedes lo dejaron. parte del PP, ¿no? Pero ustedes no hicieron nada. Tampoco actuó, porque también estuvo gobernando el PP con el PSOE en el Cabildo, ¿verdad? Tampoco actuaron. Entonces también es responsabilidad del PP. Correcto, pero ¿le vale a usted la excusa de la izquierda de que en la pandemia y en el COVID no era posible hacer nada? A los demás, pero no las que ustedes también pero tuvieron. le vale la excusa a la izquierda de que en el gobierno pasado, en el COVID y la pandemia, en los 2 primeros años no se pudo hacer nada, que fue cuando gobernó el Partido Popular con el Partido Socialista. Ahora le vale. Eso le vale, esa excusa a la izquierda. Para el PP sí vale. Bueno, la pandemia no fue ninguna excusa, Sí, para la izquierda sí. Perdona, a mí no me habla la izquierda porque yo solo te estoy para la izquierda de no gestionar nada en el Cabildo Nacional. El PP siempre se quita de parte de la vamos, porque si responsabilidad. no se entiende nada. Hay que hablar de... A ver, quiero decir, la pandemia evidentemente, inevitablemente paralizó muchísimas otras cosas porque hubo prioridades. Tan sencillo como salvar vidas, es que es así. No creo que sea demagogia ni que sea, quiero decir, fue así. Luego ya, por supuesto que se hará autocrítica o se criticará más o menos lo que se hizo después de eso o lo que se consiguió o no se consiguió, pero que desde luego la pandemia obligó a paralizar otras tantísimas cosas. Así, no lo vimos en Lanzarote, lo vimos en el mundo. Emilio, y vamos a intentar no pisarnos, porque si no, no se bueno, entienden yo muchas un cosas. poco lo que se está exponiendo aquí, al final veo que todas las fuerzas políticas dicen que sí, hay que sacar al canal gestión, veo que cuando se dan los pasos hay que intentar pues disfrazarlo, que si afrontamos, que si no se afronta, que si se tarda en contestar alegaciones. Yo creo que esto es un proceso, como bien ha dicho. Yo he visto un presidente que cuando llegó lo tenía claro, había que solucionar el problema. Aprovechando lo que dejaron o no aprovechándolo. Yo sé que lo primero que hizo es intentar gestionar con lo que teníamos, porque a nadie se le escapa aquí que si hubiera habido un acuerdo y la empresa estuviera por la labor, esto se hubiera solucionado ya, pero no fue el caso. Tampoco podemos criticar a un presidente por intentar llegar a un consenso y dar solución inmediata que hubiera sido lo más adecuado. Yo creo que todos los que estamos aquí, el poder haber gestionado con la empresa, el que asumieran responsabilidades, la institución aportar la financiación y que esto se hubiera dado una solución, yo creo que hubiera sido lo mejor para la isla de Lanzarote, porque se hubiera solventado mucho antes. No ha sido, se han tomado medidas y se está solucionando. Yo puedo entender que, bueno, a lo que nos tienen acostumbrado un poco esa oposición en la isla de Lanzarote, ¿no? El ejemplo más claro es ver que en donde en todas esas islas, en el resto de islas Canarias, la oposición socialista sí votó en todos los cabildos por apoyar la emergencia hídrica y en la isla de Lanzarote no. Es decir, no puedo ver ese tipo de oposición y es lo que estoy viendo aquí, es decir, ¿hay que quitarlo o no hay que quitarlo? Los quitamos, pero no hemos contestado las alegaciones, porque no aprovechamos lo que ustedes hicieron en 4 años. Usted quiere que el presidente llegue, acepte que todo lo que ustedes pusieron en la mesa es lo que había que ejecutar. Oye, usted me habla de plazo, pero me piden 1 año y medio lo que ustedes en 4 años no hicieron. Yo estoy viendo un gobierno que está actuando. Guste o no guste, se está actuando. ¿Nos podremos equivocar? No creo que sea el camino que se está llevando, porque aquí también volvemos a poner todas las fuerzas, que lo que hay que hacer es rescindir dado que no hay acuerdo. Entonces yo creo que al final es lo que hay que hacer. Esperemos que las alegaciones que está presentando Canal Gestión pues no tengan cabida, o que la ley no se ponga o apoye ese tipo de postura, y esperemos que todo esto se rescinda al coste mínimo y que pueda haber las soluciones que están viniendo. Ahora hemos visto que se han comprado las membranas, ya se está actuando sobre las líneas que va a alimentar Tinajo y la zona norte. Yo creo que al final es lento,
arduo, pero yo creo que se está trabajando en la línea y al final, es verdad, ni valientes ni cobardes, pero bueno, hay alguien que tiene que decir, hasta aquí llegamos, y ha sido en este caso el presidente Osvaldo. Perdón un segundo nada más. Mira, el apoyo de la oposición lo tiene, en este caso por la vía de las instituciones, porque los ayuntamientos socialistas sobre la marcha se posicionaron del lado. O sea, no nos confundamos con eso. Yo no me he quejado de que se esté tardando en este momento en contestar las alegaciones. Lo único que he dicho es, para contestar a lo que me preguntaba del peso que tienen las alegaciones de Canal Gestión, tendré que ver lo que dice el consorcio. Yo no soy experto en el tema. Simplemente eso. Y lo que sí he dicho, cuando alguien empezó a presumir de lo que estaban haciendo es, lo están haciendo 1 año y medio después. Y por cierto, la oposición se fue muy responsable. ¿Sabes por qué? Porque cuando se hace la rueda de prensa y se dice, vamos a arreglar esto, decimos, mira, es que es imposible, es que no se puede, que hay que ir por la otra vía. ¿Sabes cuál es la prueba de que teníamos razón? Porque Canal Gestión podría decirlo en este momento, mire, nosotros no hemos arreglado esto, tú que hablabas de sentarse con la empresa a arreglarlo, porque ha faltado una parte fundamental, que es que el consorcio ponga los 90 millones de euros que se comprometió el presidente. ¿O no recuerdas que en esa rueda de prensa dijo, por ejemplo, que iba a comprar 2 módulos de desalación, que tenía la financiación comprometida por el gobierno de Canarias? ¿Tú los has visto? Canal Gestión tampoco. Entonces, realmente, estando como estoy del lado de la institución, sí digo que fue una torpeza salir en ese momento, comprometer 90 millones de inversiones en dinero público que no se han visto hasta el momento. Así de sencillo. Y era un plan de medidas urgente. Imagínate si hubiera sido un plan para medidas cuando podamos. Hombre, por Dios, seamos un poquito más serios con eso. Hombre, la compra de las membranas no viene gratis. ¿De dónde viene el dinero? Comprometido del gobierno de Canarias, ¿no? Sí, pero es que Entonces, estás ahora intentando justificar en acciones concretas. O sea, me estás diciendo que lo que... ¿Cuál fue la intención? Me estás diciendo que lo que están empezando a hacer... Pero si no hay... Me estás diciendo que lo que están empezando a decir hoy es cumplir con el plan de medidas urgentes de hace 2 años, Don Carlos, cuando además han decidido que van a romper el contrato. Yo lo que le quiero decir a usted, que lo que está haciendo este gobierno es actuar y traer soluciones y mejoras, poquito a poco, pero lo que ha traído son mejoras. Y le guste ver o no le guste ver. Y en los 4 años anteriores, ¿quién comprometió casi 40 millones de euros? ¿Usted qué mejora? ¿Qué actuación hubo? No, es que lo que cuando no se que quiere estaban saber... con los papeles. Ustedes están con la parte de los papeles. Vamos a ver, 40 millones de euros que se están ejecutando en este momento, o empezando a ejecutar en algunos de los casos, de depuradoras, porque el problema más grave que tenemos, que es responsabilidad del consorcio, ese sí, es el de los vertidos. O sea, esa parte no la vemos, porque no interesa verla. Pero ahí esos 40 millones, pues eso fue el trabajo de hace 4 años. Lo que no hicimos nosotros, porque no nos toca, es comprar membranas que tiene que comprar Canal Gestión, o reparar tuberías que tiene que reparar Canal Gestión. Y eso probablemente a lo largo del tiempo en el procedimiento se comprobará que el consorcio se ha hecho cargo, porque van a tener que justificarlo, se ha hecho cargo de cuestiones que le correspondían a Canal Gestión. Entonces, lo que usted me quiere decir, o lo que ha puesto es, si usted hubiera gobernando, ustedes no hubieran actuado hasta esperar a que esto se resolviera en los juzgados. No. Porque si no nos toca la competencia, es decir, usted está recriminando que se estén haciendo actuaciones que no competen. Sabes perfectamente que no hay que esperar a que termine el procedimiento, porque una vez que se decreta, se puede hacer la ocupación temporal del servicio y llevarla directamente en ese momento a la administración. ¿Cuánto tarda en hacer eso? Eso, 15 días. Para no seguir en un bucle, Delia y Juan, venga. A ver, claro, y que eso se le llama, a ese sistema se le llama secuestro de, digamos en este caso de la empresa, y sí es verdad que se puede hacer de forma inmediata. Instantánea. Es cierto, porque incluso al ayuntamiento cuando se le ha pedido, se les ha pedido a veces con las empresas externas que llevan el tema de asuntos sociales y que no estén cumpliendo, y se ha hecho precisamente eso, el secuestro del servicio. Se puede hacer y no es ninguna tontería, y es verdad que tarda bien poco. Pero evidentemente eso supondría también a lo mejor otro tipo de cuestiones que incluir y podría perjudicar en este caso pues a la institución, o podría perjudicarnos a todos si se hiciera eso de esa manera, porque a lo mejor Canal Gestión no se haría cargo de lo que sí tiene que hacerse cargo y que no ha hecho. Porque es verdad que Canal Gestión tenía que haberse encargado de un mantenimiento, tenía que haberse encargado de unos tanques, de poner tanques, tenía que haber encargado de una serie de cosas que no ha hecho. Y está claro que es verdad que también a principios de esta legislatura el presidente del Cabildo, es verdad que comprometió 90 millones. Y eso es regalarle a Canal Gestión, que ahora ellos se hacen eco de que no se les ha pagado esos 90 millones.
Claro, eso es todavía un punto más para Canal Gestión y contra el propio Cabildo. Que nos quedamos sin tiempo, Juan. No, yo palabras de agradecimiento al Partido Socialista, que nos ha dado todo el trabajo, todo realizado para que partidos que realmente vienen al gobierno a gestionar y a ejecutar todo aquello que el Partido Socialista desde la oposición nos da, le agradecemos enormemente, pero nosotros seremos los que ejecutaremos la mejora, y el Partido Socialista que se quede en la oposición, que hace un buen trabajo, reclamando al gobierno que ejecute aquello que ellos no hicieron y que nosotros nos comprometemos a hacer en el grupo de gobierno. Bueno, pues, El cinismo lo manejas muy bien. No, le estoy dando las gracias. Te queda mejor que la malcriadez de interrumpir. No, le estoy dando las gracias simplemente. ¿Sabes? Si tampoco eso le vale. Bueno, que nos quedamos sin tiempo. Probablemente sea un asunto del que seguiremos hablando, como todos ustedes se imaginarán, de este y de otros tantos que se me han quedado, como suele ocurrir. Es que este es uno de los asuntos que puede que alguno termine ahogado. No creo, si no hay agua, no creo que termine ahogado. Sí, sí. También te puedes falta de agua. También te puedes añurgar sin ella. Bueno, seguiremos hablando, lo dicho, en próximas ocasiones. Gracias a los cuatro. Gracias. Gracias, y gracias a ustedes, sobre todo también por estar ahí un día más. Nos vemos mañana con muchísimas más cosas. Buenas tardes.